Buenos días. Si usted se acaba de levantar, si sale de su casa, recuerde que puede seguir con nosotros. Eso es así. Vamos con Uchi Lora. Buenos días, Uchi. ¿Qué tal, amigos? Vamos a hablar del naufragio de un tuit y de la delincuencia mediática. Debe mover a preocupación de la sociedad el hecho de que partidos políticos usen el mecanismo de la difamación para desviar la atención de sus propias culpas. Un partido que desde el gobierno amarró al Poder Judicial para forrar de impunidad su corrupción, decidió hacer suya una publicación difamatoria en un fallido intento por silenciar a comunicadores que han cumplido con su responsabilidad de informar y comentar los graves hechos cometidos contra el Estado, vale decir, contra todos y cada uno de los ciudadanos dominicanos. Antes se decía que el papel lo aguanta todo, pero la frase entra ahora en otra dimensión con las redes sociales. Una selva sin control donde campea la delincuencia mediática. Un político de un partido lanza un tuit difamatorio con un montaje gráfico carente de todo sustento para acusar a varios periodistas de recibir payola de un gobierno extranjero. Y otro partido se monta en la carreta organizando pandillas de difamaciones. Se trata de un partido desenfocado que, debiendo tomar un rumbo de enmiendas para tratar de recuperar la confianza pública, se dedica a profundizar su marcha en el rumbo que los redujo ante la población. Para su atentado, se montaron sobre un tuit total y absolutamente calumnioso en una tentativa de desacreditar a comunicadores veteranos que han dado seguimiento a problemas fundamentales de la sociedad, como es el de someter todas las expresiones de la justicia bajo la mano de hierro de un partido, procuradores generales del partido, presidente de la Suprema Corte del partido, presidente del Tribunal Superior Electoral del partido, presidente de la Junta Central Electoral del partido, es decir, la justicia civil, la justicia electoral, la Cámara de Cuentas, todo, gente del partido. Con el tuit delictivo que se hizo, se trató infructuosamente de callar a comunicadores que se han preocupado por la corrupción, por la importancia que tiene esto para la sociedad. Y todo aquello que se hizo en esa materia, y además por la necesidad de dejar atrás la impunidad. No les gusta que hablemos de sus expedientes, pero son eso mismo, expedientes. No tweets, no X, expedientes. Expedientes que contienen no solo confesiones, sino además devoluciones, que a estas fechas van por más de 4.000 millones de pesos devueltos en los casos Antipulpo, que tiene 4 acuerdos, Calamar tiene 20 acuerdos. Se puede citar a muchísima gente. Hay un señor, Crisóstomo Herrera, que devolvió 1.101 millones de pesos. Mimilo Jiménez devolvió 715 millones. Otros imputados han devuelto 500 millones, 200 millones, 100 y pico de millones y muchísimos inmuebles. Entonces, al usar un tuit o X difamatorio que publicó un político, se montaron en un caballo sin patas que terminó con la retractación voluntaria de su autor, sabrá Dios por qué, y con los desacreditadores desacreditados. Sobre esto tendrá que haber consecuencias. Bueno, gracias a Uchi Lora. Evidentemente, el tema que une a todo este grupo de personas, yo debo decir que esa es una lista, este sujeto publicó una lista muy amplia, pero los nombres que la sociedad más o menos conoce y los que se han manifestado más son de aquellos periodistas que la gente ve todos los días o ha visto durante muchos años, les resulta más familiar, y eso, por supuesto, además que ha estado impulsado directamente por cientos de cuentas falsas, muchas cuentas falsas,
El periódico Diario Libre contabilizaba la semana pasada más de 10,000. Entonces, hay muchas versiones y quiero referirme a dos específicas. El tema migratorio no es un tema que una a este grupo, porque es un grupo donde usted analiza qué hace cada uno y no todos hablan de ese tema. E incluso algunos tienen posiciones diferentes frente a ese tema, como una posible solución a las complicaciones o a las complejidades del tema migratorio en República Dominicana. O sea, ese no es un tema común, que usted dice, ellos todos piensan igual. No es verdad, no todos hablan de eso, no todos piensan igual sobre eso. Eso no significa que sea bueno ni malo, sino que cuando usted hace el análisis uno a uno de esa lista, usted encuentra que no es verdad que ese sea un tema común. ¿Cuál es el tema común? El único tema común que yo puedo decir, yo veo que lo trata fulano, sí, fulano lo trata, fulano lo trató, su postura frente a la corrupción. Ese es el tema que lo enlaza. Ese es el tema que lo enlaza. El segundo elemento, y que demuestra, porque esos son como fases, esto no es una cosa a lo loco, esto está planificado, alguien lanza, otros replican, otros agregan elementos. Eso ha ido en fases organizadas. La gente que sabe de eso, incluso gente en las academias, este es un caso de academia, de difamación estructurada, planificada y solventada. No es una casualidad. Entonces, en ese sentido, hay un segundo elemento, y que hay incluso gente que tiene un micrófono en la boca toda la vida, que tú lo ves y dice, lo que pasa es que yo era muy duro, ellos eran demasiado duros, iban sembrando esa idea, es que eso era una dureza, entonces ahora cualquier cosita les molesta, pero bastante duro, bastante cajeta, y por ahí iban sembrando esa idea, hay mucha dureza, que eran duros. Alguna gente incluso que su vida es lamber permanentemente, que quiere que tú lo hayas obligado también, como que ese es el oficio. Pero ok, quitemos esa parte, porque hay gente que legítimamente, por ejemplo, o lo que sea, lo califica de ese modo. Eso es muy duro. Cuando tú analizas cuál ha sido la postura de todas estas personas, y particularmente de los periodistas frente a la corrupción en República Dominicana, y los hechos que están ahí, que son expedientes de corrupción, que están en curso en los tribunales de la República, yo he dicho desde el principio, no porque por esto que ha ocurrido ahora, la prensa dominicana se quedó corta, todos nos quedamos cortos, todos nos llenamos de una profunda sorpresa. No somos los periodistas los que hemos documentado. En las sociedades se supone que el periodismo debe estar a la altura de las circunstancias y cuando hay algún tipo de estructura que afecte el bienestar colectivo, los fondos del pueblo, porque cuando usted tiene dinero que se va de un hospital, es dinero que la gente pierde. Cuando usted tiene que hay un hermano de un presidente que está tratando de vender los medicamentos de alto costo y que cancelan a las funcionarias de compra o por lo menos la trasladan de departamento, porque hay una orden de Palacio, según dice el expediente del caso Pulpo, no lo digo yo, eso no lo dije yo, eso lacera, lesiona y lastra, no solo el presupuesto, sino la institucionalidad, porque ese empleado público sabe que cuando le dicen esta es una orden, eso puede representar una inestabilidad para su trabajo. Y muchos lo vivieron. Y esos son los testigos de eso. No lo decimos nosotros, los periodistas, no pudimos documentarlo, no lo sabíamos, no teníamos constancia. Cuando tú encuentras el caso del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que dirigía el señor Donald Guerrero, el Ministerio de Hacienda es una entidad donde la prensa no va nunca, a menos que hagan algo especial. Pero yo, por ejemplo, cubría justicia y conocía a todos los reporteros de todos los medios que estábamos acreditados en esa zona. Y entonces, tú tenías un grupo de reporteros que iba a la Suprema Corte de Justicia, a la Procuraduría General de la República, a una actividad del Ayuntamiento del Distrito, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, al Tribunal Constitucional, pero tú no encontrabas a nadie que te dijera, yo vengo que estaba tratando de conseguir una información en el Ministerio de Hacienda. Nosotros no lo sabíamos, sin embargo allí, en ese ministerio, se articuló un proceso, un muñeco, que explica algo que nosotros sabíamos que no estaba bien. Y muchos medios de comunicación, usted lo busca, es la cantidad de bancas de lotería que hay en República Dominicana. Y usted dice, ¿por qué las bancas de lotería, que todo el mundo sabe que no te van a impulsar el desarrollo, sobre todo de una población que necesita mayor educación, crecen en este país como si fueran verdolaga en tierra fértil? ¿Por qué tenemos este semillero de bancos de lotería? Oye, cuando viene el expediente Calamar te dice, oigan señores,
Hay 4 personas que hicieron una cosa que se llamó un programa estructurado de no sé qué, tenían inspectores, tenían guagua, y al margen de la oficialidad, al margen de la nómina, se dedicaron a extorsionar a los dueños de bancas de lotería porque se pasaban de la raya, tenían una banca más y entonces cobraban ese dinero que no iba al Estado, que se iba por otros fines. Y ese es el caso Calamar. De los detalles de Calamar, que aunque no es el que tiene más dinero, me parece que es el que hace mayor daño por las implicaciones sociales que tiene. ¿Cómo es posible que en un Estado usted tenga funcionarios públicos que impulsen, promuevan y hagan un acuerdo para que se llenen los colmados y colmadones de tragamonedas, cuando sabemos lo que eso le pasa a nuestros niños? Al final de esa desgracia, la que pagan son las familias. Y usted tiene niños seducidos por esa idea, que en vez de ir a la escuela están en el maldito tragamonedas. Pero además usted tiene funcionarios públicos que dicen, vamos a iniciar una batida con las tragamonedas porque ocurría, y salen a la calle y ellos no se explican el poder que tenía esa gente para decir, no importa, te la llevas hoy, yo la pongo mañana. Todo el mundo creía que eso era una cosa casual, pero resulta que eso era una fuñenda estructurada. Y eso no lo dijeron los periodistas nunca, no lo sabíamos. Sabíamos que habían problemas con los tragamonedas, sabíamos que habían problemas con las casetas de lotería, con la fuñenda, porque eso se ve, solo les falta poner una estación de lotería frente al Palacio Nacional, la Casa de Guardia, meter una caseta de esa en este país. Tú dices, ¿cómo es posible que eso haya crecido más que los colmados, más que las escuelas, más? ¿Cuál es el propósito final de esta gente? Porque tú dices, eso tiene un propósito, eso corresponde a una filosofía. Al final de esa filosofía, ¿qué pueblo vamos a tener? Pero son las mismas gentes que después a un niño que se aparta, a un adolescente que se aparta de la escuela, que se aparta de una vida decente, que tiene un tragamoneda, que tiene el punto de droga, tú le exiges que se comporte como un ciudadano formal y eso. Mano dura para los delincuentes. Es una sociedad que está establecida, articulada, fomentada de esa forma. Nosotros los periodistas no lo sabíamos, que eso era estructurado, que eso era financiado, que eso era una cosa que no era casual. Quiere decir en ese contexto, porque no estamos hablando simplemente de distracción de recursos, no estamos hablando de programas irregulares o de corrupción nomás. El problema de la corrupción administrativa es que socava la democracia misma, es que lesiona los intereses de un pueblo porque es como una carcoma, usted tiene una madera, esa carcoma ahí, fuñéndote la vida, llevando al muchacho por el camino incorrecto y exigiéndole a la madre, generalmente a la madre, que ese muchacho debía estar en la escuela porque usted no lo tenía, cuando tiene un maldito tragamonedas que tú no te puedes imaginar jamás en tu cabeza que está siendo aupado, financiado, auspiciado desde una estructura de poder responsable de las políticas públicas. En el fondo, esa era la política. Nosotros los periodistas no lo sabíamos. En ese sentido, a los que dicen es que hablaban demasiado duro, hay que decirles, y ustedes no están viendo eso. Ustedes no están viendo eso. En definitiva, nos quedamos cortos. Y yo le digo una cosa, nos quedamos cortos. No hay nada que te diga que no nos quedamos cortos. De modo que en esta semana, en la otra y la que viene, yo quiero recuperar algunas evidencias, porque si lo digo yo, quizá ustedes dicen, bueno, lo está diciendo ella, que fue mencionada. No. Vamos a ver si es verdad que nosotros estuvimos a la altura. Debemos hacer ese mea culpa, todos los periodistas, incluyéndonos nosotros los que estábamos ahí en esa lista infame. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque nunca observamos y pudimos demostrar que en las estructuras militares del país había un cáncer de corrupción, y cuando pasó lo del caso que involucra a altos militares, incluyendo a quien fue jefe de seguridad del entonces presidente y luego expresidente, nos dimos cuenta que había cosas que nunca ni siquiera miramos. Y en esa silla de imputados no se sentaban hombres, no se sentaban antiguos oficiales, coroneles o generales, se sentaba un tipo de práctica perniciosa para el nuevo militar que sea profesional, que entre con ideas, que quiera superarse y que ame su patria. Ahora que ese es un tema que también lo llevan y lo traen de la manera que quieren y oportunamente según les favorezca. Estamos hablando de la construcción de esa patria donde esos soldados sirven, donde tú tienes una estructura que le impide al decente, es decir, la decencia es tu problema. No lo digo yo, lo dijo un oficial que es testigo principal en el caso, o uno de los testigos, que dio su documentación al Ministerio Público, y eso es lo que más les enreda en el caso que involucró
a varios militares, mandos altos de este país, cual si fuera una política para dirigir la cosa pública. Esa práctica se sentó en los tribunales y el desafío es que no se nos olvide así, que cuando vayan a decir esos periodistas eran muy duros, no señores, nos quedamos cortos, si no pregúntenle a Girón. Vamos a ver lo que dijo ese oficial, era la pandemia todavía y yo recuerdo que yo estaba mirando y me puse a poner el Twitter. Probablemente que uno replique lo que diga Girón, le llaman duro, porque también tampoco se puede decir, pero la verdad es que no nació de nosotros, sino de la gente que es testigo de eso. Vamos a recordar un poquito de Girón, solo para que ustedes mismos lo busquen, probablemente se encuentren con un video que tiene casi 1 millón de vistas y que corresponde al Listín Diario, publicando ese día esa declaración sorpresiva que dio un giro, o un verdadero girón. Señor Rafael Núñez de Asa. Magistrada, cuando se produce el cambio de gobierno, él me dice a mí, Girón, corre, borra todos tus WhatsApps de todas las conversaciones que hemos tenido todos estos años. Y yo, fiel sirviente, sí señor, pero afortunadamente no fue misión cumplida. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque en los allanamientos que me hizo el Ministerio Público, en los cuales tiene mis celulares, abiertito lo tienen, no con clave. Ellos tienen todas las órdenes que me daba el señor Rafael Núñez de Asa, tanto del señor Cáceres, tanto del señor Rubiú, tanto de él mismo, para su desagradable sorpresa. Me dio otra orden, porque un modo de operación que teníamos y que usamos en otras instituciones, donde el señor Rafael Núñez de Asa también estuvo, como el ISFA, como el ISPOL, como JOSEPOL. En esas instituciones la norma era, una vez que nos íbamos de ahí, blanquear las informaciones. ¿Por qué? Porque así el que llega nada encuentra, y si tú no encuentras nada de mí, tú no me puedes acusar de nada, tú no puedes decir nada. Y punto final. Ese es un modo operandum de los 2000 empezando, como le dije, no ahora reciente, eso era la norma, la costumbre. Uy, no borré los WhatsApp. Mucha gente se recuerda de esa frase y en ese momento se hizo popular, era el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez y pasábamos en la pandemia todavía, era creo 2021, mayo del 2021 cuando hizo estas declaraciones. Para esos militares que están imputados, ¿es Uchi Lora su problema? ¿Es Marino Zapete? ¿Es Altagracia Salazar? Para esos militares que están imputados ahí, para que la evidencia de ese propósito, ¿el problema son los periodistas o el problema lo tenían ustedes? Los periodistas ni siquiera tuvimos el honor de ser quienes descubriéramos estas estructuras. Las estructuras quedaron claras, en los expedientes están ahí. Y los que lo cuentan son gente que estuvo ahí, porque usted no le va a preguntar lo que pasa en un órgano del ejército al cardenal o al arzobispo de Santo Domingo, porque él está en el obispado. La gente que cuenta son las que están ahí, esas son las gente que dijeron. Los expedientes están ahí. Todo eso está ahí. Entonces, en ese sentido y en lo que se refiere a temas de corrupción, este no es un mensaje para los que dicen que nos quedamos, que se decía mucho, que esos periodistas, que eso era una cosa terrible. ¿Qué terrible? Nosotros pudiéramos decir que para los fines estábamos hablando de jardinería, para lo que había. Y la labor del periodismo es esa, pero nos quedamos cortos, muy cortos. De modo que, evidenciando eso, y para que la gente lo entienda, sobre todo el ciudadano de este país, porque esto no se trata de nosotros, no se trata de los periodistas, no se trata de los activistas, no se trata de los que denuncian, se trata de la libertad de expresión que tiene un país, se trata de que tengamos un sentido de poder llegar a la verdad, se trata de que se respete la verdad, se trata de que la verdad sea un motor, no la infamia.
no es un invento. ¿O es acaso que eso lo inventamos nosotros? Lo que cambió es que tenía un ministerio público que estaba mirando eso y que lo que este país debe aspirar es que se mire en todos los tiempos, en todos los momentos, y la clase política que hoy la enfila algunos como con un dolor que debe resolverse en la sala de un psiquiatra, es donde debe resolverse esa cosa porque no le basta un psicólogo, eso se resuelve medicado, algunos, no todos, pero los he visto, gente que se ha convertido en voceros de campañas sucias sabiendo que no tiene fundamento. No fueron los periodistas. En vez de dirigir y decir, bueno, nosotros estamos observando esto, no queremos que se repita y vamos a hacer el esfuerzo porque en ninguna institución del Estado, jamás, ni ahora, ni mañana, ni pasado, por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos, se pueda vivir en semejante impunidad. Así que ese segmento se llama Nos quedamos cortos y lo estoy inaugurando hoy. Vámonos a la pausa.